Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 21 de mayo. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Mañana es jueves 22, mañana se acaba la campaña electoral. Por cierto, una campaña sumamente breve, fugaz y con escasísima información. Por supuesto, los partidos tienen una gran responsabilidad en esto, pero la primerísima responsabilidad es del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, que debió hacer una promoción mucho mayor de la que se ha hecho respecto a este proceso. Yo me pregunto, caramba, ¿será que el Consejo Nacional Electoral, lejos de estar interesado en que la gente participe, más bien quiere que la gente se quede en su casa, cruzaditos de brazos? Hasta mañana, amigos y amigas, como hemos estado haciendo en el curso de los últimos días, vamos a estar invitando o teniendo como invitados a candidatos a la Asamblea Nacional, a las gobernaciones y a los consejos legislativos regionales. Bueno, hemos tenido aquí candidatos de distintas corrientes, oficialistas, de oposición, incluso hemos dado voz a quienes postulan la abstención. De eso se trata el periodismo, de eso se trata el periodismo profesional. Y de eso se trata también la democracia. Hoy vamos a tener dos invitados, dos candidatos a la Asamblea Nacional. El primero de ellos, un empresario bastante conocido, y el segundo, un dirigente político, luchador social de la ciudad capital. En esta primera media hora vamos a recibir y darle cordial bienvenida a Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámara. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Un saludo a la audiencia de Radio Rumbo, a tu audiencia digital en las redes. Y como siempre lo digo cada vez que vengo aquí, un placer estar en Radio Rumbo porque la infancia la hice escuchando Radio Rumbo y tuve un programa hace 20 años, por cierto, sobre turismo caraqueño. Yo era en ese momento vicepresidente de la Cámara de Turismo y desde aquí expresábamos cómo sentíamos que podíamos trasladar el éxito del turismo, de la generación de puestos de empleo a la sociedad caraqueña, pues mucha gente, la gente ve turismo y se piensa en una playa y resulta que Caracas tiene bondades culturales, bondades de entretenimiento que muchas veces han sido menospreciadas por las propias autoridades turísticas. Así es. De verdad, una sorpresa que un empresario como tú, sí, que presidió el cuerpo que reúne a los empresarios, los distintos factores empresariales importantes de nuestro país, bueno, hoy esté transitando las lides político-electorales. De verdad una sorpresa que Ricardo Cusano esté hoy aspirando a la Asamblea Nacional, y me gustaría que de entrada nos explicaras por qué, cuál es la razón que te ha movido a salir de la, no sé si comodidad, pero en todo caso del espacio natural en el que te has desenvuelto por varias décadas, a transitar este camino de la lucha electoral y política. Sí, fíjate, Mario, el año 2019, 10 de diciembre del 2019, siendo yo presidente de Fedecámara, levanto la voz en contra de las sanciones. Y eso no significaba apoyar a un sistema político que nunca he apoyado, sino que entendía que eso generaba inconvenientes, no solo para el desarrollo armónico de la economía, sino que generaba un profundo impacto, o sea, profundizaba el drama que ya socialmente estábamos viviendo. Luego viene la pandemia, eso me invita, y visto la actividad económica que desarrolla mi familia, que es un negocio en el centro de Caracas, siempre me ha sido muy fácil interactuar con el mundo de la política, sin importar si era en oposición o gobierno, porque al final uno servía pastas, ¿no? Y alquilaba camas en el hotel de nosotros. Desde Fedecámaras entendí, trabajamos un espacio de caminos de negociación, estudiando el conflicto político y el acuerdo de paz colombiano, el acuerdo tunecino, lo que ocurrió en Túnez, y el acuerdo del Viernes Santo en Irlanda con Inglaterra. Y eso siempre me mantuvo vivo a que Venezuela necesita un espacio de argumentación y de respeto, donde las ideas donde se diferencien las ideas con respeto y no con privativas de libertad o con ganas de desaparecer al contrario, sin importar de qué parte tú seas, ¿no? Luego de ahí, Foro Cívico, la experiencia, Mario, en la Cruz Roja Venezolana fue para mí más de 3.000 personas, ayudarlos a diseñar un estatuto que crearon ellos mismos. Yo lo que hice fue ayudar con gerencia y con capacidades de abogado
a que ellos pudieran plasmar un estatuto que les permitiera modernizar 8 hospitales, 33 ambulatorios y más de 3.500 voluntarios. Y tuvieron una elección con 800 voluntarios certificados, o sea, que tenían unas cualidades para votar, y resulta que eligieron sus propios autoridades, y eso hoy le está haciendo tener unos éxitos maravillosos. Al final, todo esto me dice que la Asamblea Nacional y mi trayectoria me gusta espacios donde se construyan soluciones y no donde únicamente se ocupen espacios. Ok. Ricardo Cusano, empresario, expresidente de Fede Cámaras. Recuerdo una frase que, digamos, de alguna manera irrumpió en el mundo, en el planeta, muy importante, dirigida a un presidente norteamericano. De Bill Clinton. La economía, estúpido. Un recordatorio de que en buena medida la solución de los problemas de las sociedades precisamente descansan en el tema económico fundamentalmente. ¿Cómo es la economía venezolana al día de hoy, Ricardo? Y después vamos a hablar específicamente sobre la extensión de la licencia que se ha otorgado el día de ayer a Chevron, la empresa norteamericana que tiene operaciones petroleras en nuestro país. Fíjate, Mario, la economía sigue siendo una economía precaria. Los últimos 5 años han habido avances, y eso hay que reconocerlo. Y han habido avances porque la gente decidió. El gobierno hizo algo en marzo del 2019, después del apagón, que fue que descriminalizó el uso de divisas. Y eso invitó a la sociedad a activarse, el que tenía algunos ahorros, el que logró colateralizar alguna garantía en el exterior para que sus proveedores le prestaran bienes y servicios y luego se trasladaran. No voy a negar que puede haber un pequeño grupo de lo que llamaban los nuteleros, ¿no? Lo de la economía Nutella, pero eso no era el sentir de la sociedad. Y lo vemos cuando tú transitas los barrios de Caracas, ahí no hay economía Nutella, hay gente resolviendo su propio destino. Luego llegó la licencia de Chevron, que hizo algo que teníamos rato que no veía, que era transparencia en algunas cuentas del petróleo que se vendía. Las licencias, cuando Venezuela se inserta, cuando tú te estás en el concierto de las naciones y le vendes a los países, no importa si son occidentales, orientales o de donde sea, tú al final, si lo haces de manera formal, hay transparencia y sabes dónde está el dinero y ese dinero cómo lo vas a utilizar, y la Contraloría Social puede ejercer sus espacios. Las sanciones lo que hicieron fue llevarnos a un oscurantismo aún mayor del que ya existía, porque no podemos olvidar las 2 bonanzas petroleras en manos de el señor Rafael Ramírez, en un momento siendo presidente de PDVSA, y luego de el que hoy está privado de libertad, el señor Tarek El-Aissami. Entonces, y ayudó, perdóname, sí, ayudó a las sanciones aquella célebre ley aprobada por la Asamblea Nacional, que era una ley presuntamente antibloqueo, que derivó en operaciones ilícitas y clandestinas en alta mar y en algunos otros lugares que estaban fuera del control del Estado y de la sociedad. Sí, correcto. Y en definitiva, Mario, la economía venezolana ha tenido un crecimiento, pero un crecimiento muy pequeño, porque hoy somos una economía pequeña. Nosotros llegamos a ser en diciembre del 2013 una economía de más de 300.000 millones de dólares. Y hoy apenas estaremos llegando andando a los 100.000 millones, pero 100.000 millones, un tercio. Pero es que hace 4 o 5 años atrás estábamos en 60.000. O sea, éramos Guatemala, con todo el respeto de Guatemala que se merece, pero éramos un país extremadamente rico en capacidades de minerales, de materias primas, extremadamente rico en capital humano, porque la formación venezolana era, profesionalmente hablando, buena y reconocida en el mundo, y todo eso lo fuimos perdiendo, o por la migración de la gente que buscaba mejores destinos fuera del país. Y cuando hablo de formación no hablo solo de los gerentes, de los magísteres, no, mano de obra, el obrero que sabía trabajar desde petróleo hasta el plomero. Aquí había buenas capacidades, eso lo estuvimos perdiendo. Entonces sí ha habido un crecimiento muy pequeño. También hay que entender lo que se hizo a costa del ciudadano cuando hubo las restricciones de crediticias. Aquí había un encaje legal que iba más del 90%. Eso dificultaba el crédito, porque también con una moneda débil la gente buscaba un crédito en bolívares que se devaluaba muy rápido para comprar dólares. Es una distorsión dantesca del sistema. Hoy escasamente existe el crédito. Hoy no existe el crédito. Así es. No, existe, por ejemplo, Cachea, por mencionar una empresa, ¿no? Que es una intermediaria
entre el comerciante y el consumidor, porque ella no da crédito. Lo que le dice es al comerciante, mira, este señor puede ser buena paga, ¿no? Y las tarjetas de crédito que tienen unos límites bajísimos. Las tarjetas de crédito son espectaculares para abrir puertas cerradas, que se te cierren, de tranquilidad y tal, ¿no? Eso hay que recuperarlo. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito, yo recuerdo, siendo yo estudiante, comprar libros con la tarjeta de crédito, claro. y señores que pagaban el alternador de su taxi y salían a trabajar al día siguiente. Eso hay que recuperarlo, pero para recuperarlo tú necesitas un acuerdo, primero, político. Porque el acuerdo político de pensamiento plural tiene que darse en un contexto institucional, y ese es el espacio profesional. ¿De quién depende que haya un acuerdo político en Venezuela? Depende de todos nosotros como ciudadanos. Y lo primero es ir a votar el 25. ¿Por qué? Porque si tú empujas a que haya representación plural, vas a tener un representante ahí, y aquí hago un acto de reflexión para todos los que somos candidatos. Nosotros estamos buscando un espacio en la Asamblea Nacional no para representar a los ciudadanos, es para trasladar lo que los ciudadanos están reclamando en soluciones, porque si no, entonces tampoco sirve para nada. Entonces, el que salga a votar, vote, pero después también reclame, exija y cumpla su derecho también como ciudadano, ¿no? Nosotros nos fuimos, Mario, nos fuimos a República Dominicana, a Noruega, a Barbados y a México. Actores políticos buscando una solución al conflicto. Pero eran unos actores políticos que en muchos casos no tenían la forma de negociar, porque la decisión no la tomaban ellos, en algunos casos la tomaban fuera de Venezuela, gobiernos extranjeros. Sí. Si nosotros somos suficientemente maduros y salimos y sensatos y salimos de esta adolescencia conflictiva que tiene más de 20 años, nosotros podemos construir ese acuerdo de convivencia institucionalmente en la Asamblea Nacional, y nos volteamos y le decimos al mundo, bueno, dame acceso otra vez al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, al BID, porque necesitamos. ¿Para qué necesitamos crédito? Hablo de nación. No es para favorecer a los empresarios, es para tener por ejemplo, un programa de asistencia social temporal, ¿verdad?, para los 5 millones de pensionados. Hay quienes piensan, Ricardo, perdona que te ataje, sí, por favor. Hay quienes piensan que nada se puede hacer sino después que haya un cambio de gobierno, que ningún beneficio ha de lograrse para mejorar las condiciones existenciales de la sociedad venezolana si no es a través de un cambio de gobierno. ¿Cómo valoras esa visión y qué efectos tiene sobre la sociedad? Mira, obviamente las experiencias de los últimos años podría decir que pudiésemos decir que eso es cierto, ese planteamiento. Pero la verdad es que ha habido otros momentos en la historia venezolana que cuando nos hemos puesto de acuerdo como sociedad hemos superado problemas. Verbigracia en el año 58, Verbigracia cuando salimos del siglo XIX, que fue un siglo muy conflictivo en nuestra historia política y ciudadana. Nosotros podemos hacerlo. Y también hay que acordarnos que un acuerdo político, ¿por qué han fracasado históricamente? Porque los actores lo que buscaban era el desplazamiento de uno en favores de otro. En fin, era una lucha existencial, binaria. Y lo que tenemos que hacer es una lucha en favor de la gente. Porque si no es en favor de la gente, no sirve absolutamente para nada. Y con este gobierno, o con el quien sea, y con todos los sistemas, con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, con la familia militar, la institucionalidad militar, nosotros tenemos que rediseñar el país. Porque si no, no hay viabilidad de un reencuentro, ¿vale? Ok, fíjate, ayer sorprendía al país la decisión del gobierno norteamericano de extender por un periodo de 2 meses más la presencia en Venezuela y las operaciones que realiza Chevron en el campo petrolero. Al parecer a cambio de la liberación de un prisionero norteamericano que se encontraba en Venezuela. El gobierno ha negociado cuando le ha convenido y con los actores que el gobierno ha escogido. Este tipo de negociaciones a las cuales se le den resultados tangibles, ¿por qué no se dan en el campo de la política? ¿Qué atribuyes tú que no se haya avanzado en el campo de la política mediante acuerdos como los que tú postulas? ¿Sabes por qué, Mario? Mi pensamiento es porque, respetando hoy que estoy en ese espacio, ¿no?, respetando los canales políticos, los vehículos que son los partidos, los propios liderazgos de la política, porque siempre se hizo exclusivamente desde la visión de los actores de la política y no de la institucionalidad. Y por eso es que yo creo que hoy en la Asamblea Nacional, en una nueva Asamblea Nacional plural, hay más posibilidades de que el acuerdo sea viable, porque lo estaríamos construyendo actores votados por la ciudadanía, no que tenemos seguidores ideológicos,
Seríamos representantes de la ciudadanía, tendríamos que escuchar lo que ellos piden y trasladarlos a ese acuerdo. Y no es lo mismo una firma de un pacto de convivencia, de que respete los valores constitucionales, el derecho a la salud, a la educación, al desarrollo económico, a la seguridad social, hecho en el seno de una institución plural, que fuera de ella, con actores políticos, y en muchos casos, Mario, más triste aún, no es fuera de ella, es decidida por gobiernos de otros países. Nosotros yo personalmente fui muy crítico cuando una isla caribeña tomaba decisiones en la primera década de los años 2000 en Venezuela, en la materia que yo trabajaba, que era turismo. Si estuve en desacuerdo con eso, no puedo estar de acuerdo con que el gigante del norte tome las decisiones de nuestro futuro, ¿no? ¿A qué país pequeño caribeño te refieres? Oye, no me acuerdo cuál tú dices. Por cierto, tú tienes tu antecedente por allá, ¿no? Yo fui dos veces a La Habana a la feria de turismo. Así es. Ok, fíjate, Ricardo, me gustaría ahora sí que me dieras una opinión acerca de este acuerdo entre el gobierno norteamericano a través de su emisario, el señor Grenell, que ya ha tenido varios episodios de negociaciones con el gobierno venezolano. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista empresarial o desde tu visión empresarial? Y eso puede, digamos, crecer en términos de ambiciones, de estadios superiores para la sociedad venezolana. Totalmente confiado de que puede crecer. Es más, creo que debe crecer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, Venezuela se tiene que reinsertar en los espacios donde nos portamos bien. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, esa persona que llega va medianamente a cumplir unas normas de esencia de invitado, ¿correcto? Bueno, si Venezuela y su institucionalidad vuelve al concierto de las naciones a sentarse, a discutir con los grandes problemas del mundo o las relaciones bilaterales, y lo haces de manera abierta y transparente, todos nos empezamos a comportar mejor. Pero hay que hacerlo ¿para qué? Bueno, yo creo que lo que ocurrió con la Embajada de Argentina, más allá de algunos que todavía no conocemos, ninguna de las partes echa el cuento cómo fue de la cosa, ¿no? Cada quien tiene su tema de Netflix ahí, armaron sus guiones por estas calles. Pero la verdad es que cuando vemos lo de Grenell, cuando vemos la extensión de la licencia, cuando vemos lo de la niña Maykelis, aquí hay evidencia que no hay que profundizarla porque es noticia pública de que aquí hay una negociación en marcha. Claro, pero fíjate, en el caso de las operaciones que ha hecho Grenell, ha habido evidencia documental. Claro. Y incluso cuando hubo la negociación entre Jorge Rodríguez y la vicepresidenta, su hermana, Delcy Rodríguez, con el Mundo González Urrutia en la Embajada de los Países Bajos, había documentación que daba soporte a lo que estaba ocurriendo, pero lo que ocurrió en la embajada hasta ahora, en la embajada argentina hasta ahora no hay evidencia material de que efectivamente haya habido una negociación. Como dice, lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Pero luego te encuentras con el hecho de que, bueno, han estado allanando las casas de algunas personas que salieron de la embajada argentina, y también se ha detenido a presuntos colaboradores de la presunta fuga, o en este caso de la presunta negociación. Bueno, pero al final de la historia, Mario, el tema es cómo hacemos para que 30 millones de venezolanos, unos nos quedamos aquí, otros se fueron, esas negociaciones les sean útiles en aras de construir los cimientos de un mejor país para todos. Y esas negociaciones no es solo para que, por cierto, ya no es solo para obtener licencias. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para volver a ser dueños de nuestro destino en materia petrolera y en materia económica. Porque hoy, ¿a quién le podemos vender de manera transparente? Lo decide otro país, lo decimos nosotros. Y eso tiene que cambiar. Y en el contexto económico, para que no haya lo que llamamos el sobrecumplimiento o el overcompliance, porque además hubo una teoría de gente que vendió que la mejor forma de salir del gobierno, era decir que todos los venezolanos aquí estábamos muriéndonos y matándonos de hambre, pero además vincularnos con movimientos criminales como por ejemplo el Tren de Aragua. Y están estigmatizando la bonomía, el gentilicio venezolano. Yo con eso no comparto. Es como decir que todos los colombianos estaban con los vendedores de droga y todos los italianos son mafiosos. Es una farsa, es un pequeño grupo, ¿no? Fíjate, Ricardo, quiero leer algunos mensajes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas, pero antes quiero hacerte una pregunta. Sí. Ayer tenía como invitado a Pablo Zambrano. Pablo Zambrano, dirigente sindical, muy conocido, así de excelente persona. Él va en otra
propuesta electoral en las filas de Fuerza Vecinal. Él planteaba que los representantes de los trabajadores tenían que ir a la Asamblea Nacional para defender el salario y las reivindicaciones de los trabajadores. Y ponía como ejemplo el hecho de que a lo largo de 3 largos años, ha estado congelado el salario mínimo. Producto, por cierto, de un acuerdo entre empresarios y el gobierno nacional, porque se resisten a la retroactividad de las prestaciones sociales. Entonces, me gustaría saber si Pablo Zambrano va a defender el salario y a luchar porque se respeten la legalidad en materia de salario y de derechos de los trabajadores. ¿Qué va a hacer un empresario en esta materia en la Asamblea Nacional? Exactamente lo mismo que Pablo Zambrano. Y te voy a explicar por qué. Yo no estoy en contra como empresario de que haya mejores salarios hoy, que la gente reciba mejor dinero en el bolsillo los 15 los últimos. Y que además eso no signifique el menoscabo de sus prestaciones sociales de cara a futuro y lo que puede significar en pensiones y en todo el sistema social. Pero hoy hay nuevas formas de producción que no se tomaron en consideración en la ley. La última ley del trabajo fue una ley extremadamente politizada y tenemos que sentarnos a modernizar, a construir un nuevo sistema que permita satisfacer las necesidades cotidianas del trabajador y sus realidades en el futuro, que todos sabemos, todos vamos para viejos y eso tenemos que cuidarlo. Y que en paralelo eso no signifique el menoscabo, el deterioro y en algunos casos lapidario de la empresa, sin importar si es pública o privada. Yo he sido un opositor a la visión política de los últimos 25 años, pero yo no puedo creer que este gobierno no quiera dar mejores salarios y ha tenido que utilizar la herramienta de la indexación de las bonificaciones, de los ingresos, llaman así un ingreso indexado, y de las bonificaciones. Es que no hay capacidad del Estado para eso, y no la hay. Podemos tener las dos visiones, ¿no? Yo como opositor diría las políticas públicas han sido equivocadas y la corrupción, etcétera, etcétera. Y el oficialismo me diría es que las sanciones, bueno, ok, ya las culpas, veremos quién tiene más culpa, pero vamos a darle una solución a esto. Vamos a construir el proceso de solución, porque el problema, Mario, es que nos estamos envejeciendo y los que ya hoy tienen una edad avanzada no están pudiendo ver la retribución de toda una vida de esfuerzo. Ok, nos quedan escasos minutos. Sí. Voy a leer algunos de los mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 para que los respondas en bloque. ¿Cómo no? Ricardo, rápidamente, me dispensan. Dice @Henry Joel Nieves, un pequeño crecimiento a cambio del gran sufrimiento del pueblo y fedecámaras de Capatá latigando a sus esclavos en favor del gobierno esclavista. @León23770, buenas tardes licenciado, saludos. Mire, los invitados pero muy poco hablan de los presos políticos. Si llegan a la asamblea, por Dios, esa gente está allí sufriendo. ¿Qué pasó que no hablan de ellos en las entrevistas? Bueno, ayer yo le pregunté precisamente a Pablo Zambrano y a Rosiris Toro sobre esta materia y todos los días trato el tema de los presos políticos acá. Ya tú vas a responder sobre esa materia, Ricardo. @Henry Joel Nieves, un gobierno de convivencia, eso fue lo que hizo Fedecámara, pactó la paz con el gobierno a cambio de que le entregaran al obrero en calidad de esclavo. Cualquiera pacta si no pierde nada. Garrido Francino Lustaris, buenas licenciados, saludos. Pregunta al invitado si su voz defenderá un salario digno a los empleados públicos y las pensiones y jubilaciones. Dice Henry Joel Nieves, un miembro de Fedecámara representando un obrero de Ecotécnica sin seguro médico ni guantes, esa no te la compra nadie. Bueno, hasta ahí. Mira, ¿qué responde, Ricardo? Yo le voy a explicar algo. El empresario que quiera que un ciudadano en condición de empresario, profesor, trabajador en cualquiera de sus dimensiones, obrero, gerencial, lo que sea, le vaya mal, es un empresario que de entrada está quebrado. Porque la unidad de producción llamada empresa lo que necesita es consumidores con poder de compra, con capacidad de crédito. Por eso es que sí, hay que luchar por un mejor salario. Pero eso no significa, es que no es blanco o negro, es una solución en conjunta. Y por eso es que hay que trabajarlo. Yo entiendo que todo lo que están diciendo, no se pacta nunca en contra de nadie. Hay que construir en favor de todos. Si en el pasado ocurrió o alguna persona lo siente así, bueno, es lamentable. Pero por lo menos mi propuesta, y lo pueden ver en mi Instagram, hay una propuesta formal. Yo no quiero ocupar espacio.
Yo tengo más de 500 páginas desarrolladas de cómo optimizar 11 sectores de la economía con más de 10 subsectores cada uno, son más de 110 actividades, modernizarlas con perspectiva 2035 con una educación, mejores salarios y pensión. Ricardo, se nos acabó el tiempo, te Mario, agradezco mucho, pero dile rápidamente a nuestra audiencia cómo se vota por ti, aquellos que quieran hacerlo. En el circuito 3 de Caracas, en San Bernardino, San José, San Pedro, San Agustín, La Candelaria y el Recreo, mi postulación es uninominal con los partidos Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio. Pueden votar en cualquiera de esas dos tarjetas y lo más importante, no solo voten, después volveremos a la parroquia, como hemos estado ahorita en campaña, para escucharlo, y si tenemos que oír alguna queja, también la escucharemos con mucho respeto. Bien, agradecido, Ricardo. Mario. Ricardo Cusano, empresario, expresidente de Fede Cámara, ahora metido en las lides de la política y postulado a la Asamblea Nacional por los partidos Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio. Nos vamos a la pausa, amigos. Escucharemos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y al regreso tendremos como invitado a Jesús Bolívar, un dirigente político y luchador social de Caracas que también aspira a la Asamblea Nacional. No se nos vaya.